De hecho, Javier Blanco Cuesta, que es el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Asturias, nos ve y nos escucha ya, porque con él vamos a hablar de esta campaña de la renta año 2026, en el que declaramos el 2025, sí, año vencido siempre, por supuesto, que hay deducciones autonómicas, María, y que a veces mucha gente no sabe. Eso, que igual no nos enteramos, por eso quiero que nos las cuente Javier. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son esas principales deducciones autonómicas que a lo mejor no nos enteramos y deberíamos estar al tanto? Bueno, pues el Gobierno de Asturias tiene 3 bloques fundamentales en las deducciones autonómicas en la declaración de la renta, que van enfocadas, una por la parte de las circunstancias personales y familiares de uno, otras relativas con la vivienda habitual y otras, bueno, pues un poco más genéricas de tu vida en general, ¿vale? Por destacar quizá las principales, ¿no? Tenemos la que es la relativa al alquiler de vivienda habitual, sí, pues que permite deducirte hasta el 10% entre el 10 y el 20% del importe del alquiler en función de las circunstancias personales, de si es una familia monoparental o familia numerosa. Para jóvenes de hasta 35 años también existen unas deducciones dentro de ese paquete, digamos, que forma tu vida personal, de gastos vitales, de vivienda, educación, deporte, cultura, que pueden llegar hasta 2.000 euros. Y después las relativas a nacimiento o adopción de hijos, ¿no? Son quizá las más conocidas estas, ¿no? Pero bueno, nos encontramos a veces con algunas que pasan desapercibidas también. ¿Cuáles son? Pues una que a mí me gusta mucho y pasa bastante desapercibida es la relativa a la adquisición de vivienda habitual que tiene la calificación esa vivienda de protegida. Cuando a veces hablamos de comprar una vivienda protegida, pensamos que es una vivienda nueva que se ha construido bajo la legislación de vivienda protegida, pero esto también afecta a muchas viviendas que existen en el parque de viviendas que siguen teniendo la calificación de protegida. Y la compra pues lleva una deducción autonómica, tanto si la has pagado al contado como si te la has financiado. Los errores más comunes en los que caemos, claro, la hacemos, siempre pensamos que a lo mejor está perfecta, está bien hecha, no lo revisamos. ¿En qué caemos principalmente? Bueno, el error fundamental es en pensar que como la agencia tributaria tiene mis datos de salario, veo que coincide y las cosas que tengo en el banco pues también coinciden y la vivienda que tengo coincide, con esto cojo y confirmo el borrador. El problema es que las deducciones autonómicas no figuran en los borradores de Hacienda y por tanto hay mucha información que se pierde. Y cuando uno se sienta con un profesional a analizar su situación personal, pues hablando en esa pequeña entrevista es donde muchas veces identifica situaciones como puede ser la del alquiler, por ejemplo, puede ser la de que soy una familia monoparental, soy un joven menor de 35 años o resulta que me he trasladado a vivir a Asturias por motivos laborales. Bueno, pues todo esto tiene deducciones autonómicas que además son deducciones que van directamente, se aplican directamente en la parte, digamos, final de la renta, una vez que ya se ha aplicado el tipo impositivo que te corresponde pagar. Entonces son deducciones que tienen un impacto muy directo en el dinero que pues o dejas de pagar o percibes a mayores en la devolución. Claro, Miguel, yo no sé si ¿por qué por defecto no están recogidas? Quiero decir, esas deducciones autonómicas que se supone que las tenemos que saber para poder acogernos a ella, ¿por qué no vienen ya por defecto? Bueno, yo creo que al final porque afectan las circunstancias personales. Gana la banca. Bueno, afectan las situaciones personales que la agencia tributaria no sabe. Y la agencia tributaria sabe la información que una empresa comunica de su trabajador. Sabe de la información que un banco puede comunicar de la hipoteca que tenías o cuando, qué sé yo, pues cobras los dividendos de unas acciones. Pero luego hay muchas situaciones personales en donde que puede ocurrir que sea una familia monoparental. Pues soy yo solo con mi hijo. Eso la agencia tributaria no lo sabe. Sí, eso es verdad. Que he comprado una vivienda en una zona rural que en Asturias
el invertir o irse a vivir o a trabajar, aunque sea con un teletrabajo, a zona rural, tiene deducción. Pues claro, la agencia tributaria no sabe que, por ejemplo, pues yo que sé, el concejo de Grao está en riesgo de despoblación. O sea, hay las deducciones autonómicas se han conformado de una manera de, bueno, lo que viene en llamar el gobierno de Asturias, ¿no? La vía fiscal asturiana de particularizar y adaptar la realidad social de una comunidad autónoma a las circunstancias que hay. Entonces, claro, yo creo que eso a la agencia tributaria es muy difícil que lo sepa. Lo estamos alargando un poco, pero es que creo que hay muchas personas que les interesa lo que estamos contando. Una más y la última. Tenemos muchos compañeros aquí en nuestra empresa, en este programa, que tienen menos de 35 años. ¿Incluso tú y yo? Incluso tú y yo estamos ahí. Gastos vitales para menores de 35 años. ¿Esto en qué se concreta exactamente en cuanto a deducciones? Bueno, pues esta deducción en concreto engloba pues todos los gastos que tú, como menor de 35 años, tienes relativos a tu vivienda. Pues por ejemplo a la conexión de internet, gastos de transporte, o gastos en deporte, es decir, gastos de tu vida diaria que bien documentados te permiten deducírtelos en renta. Caramba. Bueno, pues perfecto. ¿Gasolina también? ¿Con la que está cayendo? Bueno, ese tendría que verlo exactamente. Tendría que verlo. Hombre, no me digas que te pillé, Javier. Bueno, ese en concreto no te lo puedo confirmar ahora en directo. Vale. Pero Javier, sí habría que revisar, porque los menores de 35 años hay deducciones importantes. Vale. Pues has dado una alegría también en ese sentido. Yo creo que a los compañeros menores de 35, unas cuantas. Javier, gracias por atendernos. Un saludo. A vosotros. Gracias.